What do I do? You get a lawyer too. Dos consideraciones previas a este análisis de la realidad a partir de textos cinematográficos. Primera, repasando los textos del pensador Jesús González Requena acerca de la construcción de la subjetividad, me encontré con unas palabras que explicaban con precisión indiscutible cómo y de dónde nace eso que llamamos construcción de la subjetividad. Es decir, eso por lo que nos constituimos en sujetos, en instancias de conocimiento. Y lo hacía, claro, remitiéndose a esa etapa en la que aún no lo somos, no somos sujetos, por muy nacidos que estemos, y nos referimos a la etapa del bebé lactante. Y aquí volvemos haciendo un pequeño paréntesis a la diferenciación que nos permite nuestro idioma, esa de la que ya hemos dejado claro algunas cosas aquí en otras ocasiones. Estar nacido no implica ser sujeto. Estar no es lo mismo que ser. Y segunda consideración. No soy yo muy partidario de elegir películas que no contengan algo excelso, al menos en algún sentido. Sabiendo que la perfección es imposible, tal y como demostró magistralmente Thomas Bernhard en su apócrifo Maestros Antiguos, nos queda el placer de rescatar fragmentos de obras de arte, en este caso textos fílmicos, que nos ayuden a los seres humanos a saber algo de nuestra intrigante existencia. De hecho, esa es una de las intenciones fundamentales de este canal, la de analizar fragmentos de películas que bajo nuestro punto de vista merece la pena ver, por lo que sea. Por eso, la elección de la película de hoy es una excepción, y lo es porque contradice los fundamentos de este canal. Siendo una película artísticamente irrelevante, es a la vez una película tan actual. Es la película que todo el mundo ha visto, o mejor, es la película de la que todo el mundo habla. Historia de un matrimonio. Habiendo tanto cine por ver, no sería esta una película que yo recomendaría nunca. Pero resulta muy representativa de la actualidad. Así, en este vídeo voy a hacer algo inusual por doble partida. Primero porque no voy tanto a analizar una secuencia cuanto a servirme de lo que la película emana en su totalidad. No nos interesan tanto las secuencias, y si me apuran, ni siquiera la cuestión puramente cinematográfica, cuanto lo que se trasluce a partir del guión y de los caracteres de los personajes, siempre teniendo en cuenta que se trata de una de las películas más vistas en los últimos tiempos debido a su inmejorable posición, o mejor, a su hábil imposición. O por decirlo de forma más directa, no se trata tanto de un análisis como de una crítica. Pero no tanto sobre la película, como veremos, cuanto por lo que en última instancia se trasluce de eso que en ella hay de universal actual. Y espero que me puedan ir entendiendo. Espero que me vayan entendiendo conforme vaya desarrollándose la explicación. Que hasta ahora, hasta ese momento, lo sé, no ha sido posible. Y segundo, es inusual porque el texto de mi discurso, mi tesis, va a ser tan conclusivo como, y aquí la gracia, creativo. Y perdonen por el innecesario signo de vanidad. Se trata de expresar una tesis por inducción, pero una tesis inductiva que encuentra idóneo acomodo en la película. Película que nada casualmente es perfectamente representativa del estado actual de eso que podemos denominar sujeto del hoy. El sujeto de plena actualidad. Aunque sea para saber algo del estado actual de la sociedad. Retomemos las dos consideraciones previas. La primera sería más teórica. Sujeto sería el individuo que conoce. Sujeto lo es, pues, en tanto que instancia de conocimiento. El bebé sería, en este sentido, un individuo que tiende a convertirse en sujeto. En eso consiste precisamente la construcción de la subjetividad. Y la segunda sirve mejor para justificar nuestras intenciones. Lo que aquí pretendemos es nada más y nada menos que definir el sujeto del hoy, haciéndolo a través de una tesis sugerida
por las dos actividades que sucedieron simultáneamente en el tiempo, la de ver la película Historia del matrimonio, mientras repasaba, por otros motivos, los textos teóricos del pensador González Requena. ¿Y qué decir para empezar del sujeto del hoy? Pues supongo que lo que ya dijera en su libro La tentación de la inocencia Pascal Bruckner en los años 90, pero más desarrollado y ampliado desde la actualidad. Lo que aquel libro demostraba era que la madurez resulta cada vez más una entelequia, porque nuestro entorno nos dirige cada vez más y sin contemplaciones hacia una infantilización general del individuo. Un infantilismo que recogería en el adulto lo peor de una regresión. Así, lo que puede decirse del sujeto del hoy puede llevarse más lejos, porque no solo no se puso freno a aquel infantilismo que denunciaba Bruckner, sino que en contra de toda sensatez continuó creciendo la alucinatoria regresión. Así, lo que puede decirse del sujeto tecnologizado del hoy es que en ese crescendo regresivo ha retornado a la fase del bebé que es previa. Fíjense lo que les digo, que es previa. No solo a la fase del espejo, sino a la mismísima fase de principio de realidad. O por decirlo, ateniéndonos a las características que definen ese periodo y a su propia denominación. El sujeto adulto del hoy vive en una fase caracterizada por el denominado principio de placer, propia del bebé lactante. O mejor, vive en una burbuja insensata que se ha construido para poder vivir ese principio de placer dentro de esa burbuja. Viendo de cerca el principio de realidad, ese principio que ve pero que no puede tocar. Y ahora explicaremos qué son esos principios o esas fases. Así pues, y adelantándonos a la explicación, la tesis es que el sujeto adulto del hoy es un bebé. Un bebé que no ha sido capaz siquiera de superar la fase del principio de placer. ¿Y qué es eso del principio de placer? Y eso del principio de realidad. Y eso de la fase del espejo. Y la pregunta resulta pertinente porque se trata de la única forma real de poder contrastar la tesis que proponemos aquí. Es cierto, y todo se ha de decir, una tesis a modo de revulsivo, porque no dejemos de lado la posibilidad de que el contenido de ciertas tesis, más o menos absurdas, desde lo irónico, puedan tener un cierto sentido, o incluso mucho sentido, o yendo más lejos, que pudieran incluso contener algo de verdad. Así, la tesis, el sujeto del hoy es un bebé. En el malestar de la cultura de Freud ya yacían las palabras que explicaban con precisión indiscutible cómo y de dónde nace eso que llamamos construcción de la subjetividad, es decir, eso por lo que nos constituimos en sujetos, en instancias de conocimiento. Según Freud, es en el mamar de un bebé cuando comienza a oponérsele al yo un objeto, el pecho, en forma de algo que se encuentra afuera. Surge así, dice literalmente Freud, la tendencia a disociar del yo cuanto pueda convertirse en fuente de displacer, a expulsarlo de sí, a formar un yo puramente hedónico, un yo placiente, enfrentado con un no yo, enfrentado con un afuera ajeno y amenazante. Los límites de este primitivo yo placiente no pueden escapar a reajustes ulteriores impuestos por la experiencia. Es decir, en el principio, hay solo una suerte de yo que forma parte del mismo caos perceptivo, el yo todo que llaman los psicoanalistas. Algo que comienza a disiparse en el mamar, a partir del pecho entendido como objeto que está afuera. El principio de realidad sería eso que emergería con el fin de corregir ese yo todo caótico y que tendría por cometido introducir el primer atisbo de sentido, enseñando al bebé a confrontarse con su propio placer, el que obtiene en la lactancia que le es administrada, una necesaria fase de desarrollo de la construcción de la subjetividad. Ayudaría a discernir lo interior de lo exterior y el yo de un otro, el yo que contiene un todo que es un caos, de un otro, que no todavía de el otro, que es eso que se daría en una ulterior fase, la fase del espejo. El yo todo del origen lo incluye todo sin discriminar porque ese yo todo no tiene una imagen de sí.
y vive en una suerte de caos primordial que provoca una violencia desintegrada. Y nos hacemos la gran pregunta: ¿cómo es el sujeto del hoy? Lo que podría ser lo mismo. ¿Qué es ser sujeto hoy? Ahí tenemos la película para responder. I was the actress, the star, and that felt like something. You know, people came to see me at first, but the farther away I got from that and the more acclaim the theater company got, I had less and less weight. And he was the draw. And that would have been fine, but I got smaller. El sujeto del hoy se encuentra no tanto representado en algunos personajes, cuanto en la totalidad de todos ellos. El sujeto del hoy sería eso que se trasluce en el ser de todos los personajes de la película. Así, teniendo en la cabeza la totalidad de la película Historia de un matrimonio y sin ningún interés en escribir sobre ella, me confronté, en el tiempo casualmente, con unos textos que por supuesto no hablaban de ella, de la película, pero que parecían estar describiéndola con forma extremadamente precisa todos los sujetos, personajes que en ella aparecían. Se trataba sin duda de una proyección mental personal relativamente paranoica, pero no por ello dejaba de tener un cierto sentido. Es decir, todo aquello que en los textos leídos definía al ser por hacer, al ser no construido, al bebé, era lo que yo proyectaba sobre los personajes de la historia de un matrimonio. Y funcionaba. Charlie eats like he's trying to get it over with and like there won't be enough food for everyone. Eso era lo mejor de todo, que funcionaba. Pero insisto, el hecho de que considere relativamente paranoica mi personal proyección de un texto sobre otro, o sea, de un texto leído sobre otro fílmico, nada le resta de sentido. Sobre todo por eso, porque esa paranoia, ya digo, es relativa. Así, todo lo que tengo que decir del sujeto del hoy es que el yo todo del origen, decíamos, lo incluye todo sin discriminar, porque no tiene una imagen de sí. Y vive en una suerte de persistente fase que podríamos denominar esquizoparanoide, que tal fue la forma en la que Melanie Klein llamó a ese periodo en el que el bebé vive la realidad como una vivencia desintegrada. Una realidad que experimenta con un yo previo a toda imagen y en el que, por tanto, no existe el punto de vista. Ese yo previo a la imagen, insistimos, se caracteriza por no tener punto de vista. Por lo tanto, es el entorno eso que se impone sobre quien no tiene capacidad de discernimiento. El individuo del hoy se caracteriza fundamentalmente por, y cito de nuevo, porque parece escrito para él y sobre él, disociar del yo cuanto pueda convertirse en una fuente de displacer, expulsarlo de sí, a tomar un yo puramente hedónico, un yo placiente, enfrentado con un no yo, con un afuera ajeno y amenazante. ¿Nos suena de algo esta descripción del bebé? Well, I think I'm gonna go if you two were gonna just sit around and suck each other's dicks. Es decir, el individuo del hoy tiende a vivir de forma esencial y perenne una persistente necesidad de placer, These cookies are really great too. I'll send you home with some. negando sistemáticamente la realidad de muchas y variadas formas, todas fundadas por unas formas relacionadas, cada vez más dependientes de la virtualidad. Cheers. Who's ready to get this date night started? El principio de placer, como ya hemos apuntado, es la fase que precede al principio de realidad, en la configuración del sujeto. Quedarse en la fase de principio de placer, sin acceder a la siguiente, no puede ser sino un signo de estancamiento, de consecuencias lógicamente negativas, porque el principio de realidad no es más que un principio de placer más elevado en tanto que más humano, el que nos conduce precisamente hacia la configuración de la subjetividad, el que nos conforma en seres maduros, para entendernos. Principio de realidad sería, en tanto que fase ulterior y necesaria al principio de placer, la fase que nos enseña a dar un rodeo para buscar ese placer. Es cuando el niño comienza a entender que el yo todo no lleva a ninguna parte. O mejor, que solo le lleva al desastre. I've seen these things go on, and the burden of these battles is immeasurable. I had a client get colon cancer and die before he and his wife came to agreement. O por decirlo claramente, es el que introduce la sensatez en un mundo conformado
por restricciones y limitaciones. Es cuando el niño comienza a aprender que no puede tenerlo todo, que no puede quererlo todo. And that would have been fine, but I got smaller. Y por tanto es cuando aprende a dar un rodeo para buscar el placer. Un placer que ya no le viene dado sine qua non. Un placer que ya no le pertenece porque sí. These cookies are really great too. I'll send you home with some. Pero el individuo del hoy lo quiere todo. Y no es tanto que lo quiera todo, como que se crea con derecho a tenerlo todo. Y cuando a la gente le pasa algo, se le arregla todo. Todo y todo. El amor sin roces, la familia sin compromisos, el placer sin restricciones, la salud por defecto, nadar y guardar la ropa simultáneamente, discrepar estando a favor, pedir igualdad con muchas diferencias, ver la tele, YouTube, Netflix, Facebook y su teléfono, exigir justicia sin conocimiento, ser víctima y empoderada al mismo tiempo, vivir de noche y trabajar de día, saber sin estudiar, ser humilde y asertivo al mismo tiempo, ser libre y no parar por miedo a perderse algo, ser gourmet y vegano, sentirse libre y reclamar más estado, llevar una buena vida quejumbrosa, creer en la solidaridad sin hacer nada por el otro, etcétera, etcétera. Para que se diera el principio de realidad, haría falta en el individuo una mínima capacidad de actuar sobre su medio, la suficiente contención, adquirida en ese proceso de tránsito en las fases, como para poder calcular la mejor manera de obtener el placer. Y el individuo de hoy no calcula porque lo quiere todo. Vive inmerso en una inercia que le impide calcular y por eso no sabe dar rodeos. No sabe, por tanto, renunciar al todo. What? You're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick! Si el niño de hoy no puede huir de los estímulos que le bombardean por no saber moverse, el individuo del hoy no puede huir de los estímulos que le bombardean por estar en movimiento continuo. Y tan agotador como frustrante es no poder moverse como no poder dejar de moverse. Did you say that? If you stop, you die. ¿Y qué es lo único que puede hacer un niño lactante en esa circunstancia? Pues curiosamente lo mismo que hace el individuo del hoy: llorar, una forma de queja, y fantasear con la tecnología. Siendo el lloro la queja tan característica del ser posmoderno y de la corrección política, y su fantasía la que deposita en manos de la tecnología. Llorar y fantasear, lo impropio del adulto. Lo impropio, si no lo contrario, de lo que le toca ser al adulto. I read your fucking emails, Charlie. I read them all. Trasladada nuestra hipótesis al individuo del hoy, podríamos decir que el principio de placer sería una cuestión de adolescencia, la que habría que superar en la medida que fuera considerada un estadio que superar. Ya saben, los impulsos, la incontinencia, la inconsciencia, la emergencia de lo pulsional. Y el principio de realidad sería precisamente lo que vendría a superar y sustituir esta inoperancia del yo todo. Lo que precisamente convertiría al individuo adolescente en un sujeto. El estadio, pues, con el que se superaría el anterior para elevarnos en el desarrollo del ser, el que de alguna forma habría de ordenar el caos de lo pulsional, el que en definitiva nos salvaría de ese caos. El individuo del hoy vive inmerso en el principio de placer, del yo todo. Y lo peor del caso es que lo hace con absoluta conciencia y pensando que ese era el mejor futuro que podía esperarle. El de vivir en el placer absoluto. No. I mean, we have to win this. De ahí que tanta gente crea que una vez superada la era del trabajo, solo pueda esperarnos la era de lo lúdico. Y de ahí también que desde hace tanto tiempo haya tanta gente que esté empeñada en lo que llaman gamificación total. El individuo es, desde luego, soberano para la política y necesario en lo esencial. Es lo contrario del colectivo. De ahí que existan básicamente dos ideologías: las que oponen lo colectivo por encima del individuo y las que oponen el individuo y su libertad por encima de lo colectivo.
En cualquier caso, el individuo como concepto que solo puede entenderse desde la condición de inmanencia. Pero el individuo solo alcanza el pleno sentido en tanto que sujeto. Si el individuo fuera significado, el sujeto sería sentido. El sujeto es, pues, el ser soberano desde el concepto de existencia humana y lo sostiene, lo sujeta, precisamente su conocimiento. Sujeto es lo que confiere sentido al individuo, al ser humano, y no al revés. Lo que de alguna manera confiere sentido al sinsentido, aunque solo sea porque nos permite reconocerlo, ese sinsentido. Humaniza al ser humano, a la humanidad, al individuo, desde la condición de trascendencia. Mientras el individuo juega porque puede y debe, es el sujeto quien le debe poner límites a ese juego, quien, como hemos dicho, introduce la sensatez. She is a mother who plays, really plays. Y para ir acabando, los rasgos que caracterizan a ese periodo inicial antes aludido son, siempre según Freud, autoerotismo, narcisismo y omnipotencia. ¿Pero de quién estamos hablando ahora? ¿Del bebé o del individuo del hoy? Autoerotismo porque se entrega al placer de mamar confundiéndose con aquello de lo que mama, porque aquello de lo que mama lo incorpora al núcleo mismo de su yo. Digamos que como el individuo que se confunde con su multitud de avatares, virtuales o no. Del narcisismo poco puede decirse que no sepamos todos. Que puede esperarse de alguien que no ha dejado de identificarse con el placer en tanto que imagen fundante. Una identificación que se funde, si acaso, en un otro, pero nunca en el otro, y una omnipotencia que le viene dada por el yo que todo lo puede. Ya saben, tú puedes, podemos, sí se puede, y sobre todo, yo puedo, que como todos ustedes saben, es lo que se dicen todos a sí mismos cuando quieren superar un reto generalmente gilipollas. Lo que no sabe el individuo del hoy es que cuando el hedonismo se hace obligatorio es precisamente cuando el dolor se convierte en el verdadero núcleo motor de nuestra existencia. How are you doing? La verdad es que es ahora cuando más gente hay medicándose contra la ansiedad y la obsesión compulsiva. Y lo que resulta más significativo, cuando más jóvenes son los pacientes de estas patologías. El 3 es el número clave. Esa es mi tesis. A los 3 meses, a los 3 años, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15, a los 18 y a los 21. En todas esas edades, el individuo pasa por confrontarse, de alguna manera, con las 3 fases que configurarán su subjetividad. En todas esas edades se pondrá a prueba al individuo con esa inevitable confrontación. A los 3 meses, por la lactancia y la irrupción del tercero, esto es, por la irrupción de la figura del padre. A los 3 años, por el descubrimiento de lo real del lenguaje. A los 6 años, por el descubrimiento de la sexualidad inconsciente y por ser al mismo tiempo el primer año de socialización real. Algo que cambia siempre la vida de un niño. A los 9 años, por el descubrimiento de la sexualidad consciente. A los 12, porque comienza la adolescencia y su cuerpo comienza a transformarse. A los 15, porque hace furor la sexualidad y se instala de forma brutal en el individuo. A los 18 años, porque además de subrayar la independencia del adulto, se comienza una nueva forma de vida de aprendizaje. Y a los 21, porque es la edad en la que uno forja definitivamente su destino. En todas esas edades, múltiplos de 3, el individuo se confronta con su principio de placer, con la necesidad de superarla a través del principio de realidad y con la culminación del proceso en la fase del espejo. Si en cualquiera de esas edades el individuo no es capaz de superar con éxito el principio de placer, que es la primera fase de las 3, no podrá dejar de vivir esa primera fase ensimismado porque para reconocer al otro y por tanto aceptarlo, se debe pasar por el descubrimiento de la contención y el autocontrol. Y porque esa es la única vía para poder vivir los sentimientos humanos necesarios en la configuración del sujeto. La compasión, la empatía, la solidaridad, la caridad,
la generosidad, etc. Si un individuo no es capaz de aceptar que para alcanzar el placer es necesario aprender a dar un rodeo, entre otras cosas, porque es la única forma de que el placer permita el acceso al goce, si no aprende eso tan básico y elemental, digo, será condenado a vivir en un ensimismamiento mostrenco y se quedará en el yo todo. Para acabar, ahora sí, y por si alguien ha malinterpretado todo lo que he dicho, el progreso en el mundo es real. Vivimos mejor que nunca. Nuestras vidas son más confortables que nunca y todo el mundo se encuentra en progreso claro y ascendente. La diferencia de cómo vivía la gente hace 50 años a cómo lo hace ahora es colosal. No hay más que recordar, los que podemos, o ver documentales de cómo eran los pueblos y las ciudades hace 50 años para poder comparar las condiciones, los muebles, las calefacciones, las comodidades, las vestimentas. Ahora todos tienen coche y teléfono móvil y que nadie me venga con cuentos, refiriéndose a ciertas minorías o a las excepciones, que siempre las habrá, pero nunca han representado a tan poca gente como ahora. El cómputo es más que favorable y sobre todo más general que nunca. I need a new burger. Why? Lo que pasa, y quizá volviendo a Freud, lo que pasa es que hay mucho sentimiento de culpa, mucha necesidad, sobre todo por parte de las sociedades occidentales, opulentas, de la autoinculparse de todo y por todo, y de flagelarse. Within less than 50 years, it'll be here. Pero la verdad es que vivimos mejor que nunca. Los países avanzados crecen al 1,8% de media. Y por si aún alguien se cree defensor de los desvalidos o de las causas perdidas, debe saber que los países emergentes, que son los que siempre se han llamado del tercer mundo, crecen al 5,3% de media. Y el mundo en general crece al 3,8%. Cada vez menos gente va a vivir en condiciones precarias, solo que el precio que vamos a pagar por esto es el de la infantilización apabullante del individuo del hoy, que ciertamente es cada vez más resolutivo, pero a costa de ser, eso sí, mucho más ignorante, valga la paradoja, y de necesitar más Prozac, o más ansiolíticos, o más placer aún. Y si no hacemos lo necesario para cambiar ese rumbo de analfabetización, acabaremos convirtiéndonos en mascotas de nosotros mismos. La misología es un término tan poco conocido como usado. Misología. Buscar.